Un gozo nuevamente estar acá compartiendo con ustedes. Y no sé si estén enterados, pero estamos en el día 42 de la cuenta del Omer, o de la gavilla, de la primicia, que se hace el día después del día de reposo, que ya sabemos, o pues en esta comunidad lo entendemos como el día de reposo dentro de la fiesta y posterior. En este caso, en este Pesaj que celebramos, coincidieron los dos Shabbats, o el día de reposo semanal como lo es hoy, coincidió con el día de reposo anual que es el 15 de Nisan, ¿verdad? Entonces esta vez nuestro conteo va a coincidir con el conteo que hace el judaísmo tradicional al día de hoy. Hay que recordar que en los tiempos del Mesías, en los tiempos del segundo templo, no había un judaísmo monolítico o que estuviera unificado en criterios, sino que en el mismo evangelio ustedes se dan cuenta que hay fariseos, saduceos, celotes, herodianos, estaban los que seguían al Mesías, que le llamaban los del camino o los nazarenos, y habían también subdivisiones dentro de esas categorías, ¿verdad? Históricamente, para los que han estudiado de la historia, saben que dentro de los fariseos, pues habían varios maestros o rabinos y habían dos prominentes en esos tiempos de alrededor, que eran Gilel y Shammai, entonces cada uno tenía sus interpretaciones que eran contradictorias entre sí. Entonces, en esos tiempos del Mesías, a pesar de que todos iban a un mismo templo, habían diferentes interpretaciones. Esto no es nuevo. Siempre quieren acusar, ¿no? Que los cristianos también, cada uno piensa por su lado, etcétera. Pero históricamente eso ha sido así también dentro del judaísmo de la época del Mesías. Tanto así que habían veces en que habían disputas que no podían solucionar. Y recuerden que hubo una pelea entre fariseos y saduceos respecto a la resurrección y ponen al Mesías en la mitad. ¿Cómo respondes a esto? Si hay resurrección, entonces ¿qué va a pasar con esta señora que fue esposa de 7 y todos se murieron? ¿De quién va a ser esposa en el reino de los cielos? Y el Mesías responde de una manera tajante pero maravillosa que deslumbra a ambos grupos, ¿verdad? Porque los que hicieron la pregunta, los saduceos, quedaron así. El Mesías les dijo: erráis en dos cosas. En las escrituras, o sea, están poniendo un ejemplo improcedente y mal hecho, y en el poder de Dios. Y después les responde con la Torá, cosa que no habían podido hacer los fariseos, para demostrar que sí hay resurrección de los muertos. Una respuesta que si usted no la ha estudiado ni detallado, no sabe lo maravillosa que es sorprendente, la verdad. Como le dice Dios, y ustedes saduceos que oran en todas las veces en el templo, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, y después dicen, Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, ¿verdad? Entonces cuando dicen eso, si ustedes no creen en resurrección, ustedes están haciendo como si Dios fuera impuro porque está en contacto con algo muerto y quedó entrelazado con eso muerto en las escrituras que son eternas. Entonces ellos se quedaron así porque dijeron, si Dios no tuviera en su corazón el propósito de resucitar a los muertos, como está explicado en los profetas, que ustedes no aceptan, saduceos, entonces Dios sería incongruente. Pero por el contrario, cuando vemos las escrituras, si Dios dice que es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Él en su corazón tiene un día determinado para resucitarlos de los muertos, de manera que en las escrituras que son eternas va a quedar Dios, que es el Dios dador de la vida, que eso es otra de las oraciones que ellos hacían. Entonces ahí se acaba la disputa y enseguida y sí los fariseos dicen, este es de los nuestros, buena maestro, y tal, le ganamos. Pero el Mesías, sabemos que no era de un grupo en particular, sino que Él es Dios hecho hombre, y cuando Él vino, pues obviamente iba a tener cosas en común con algunos de los grupos que tenían cierta interpretación correcta, mas no todas, porque el Mesías también bastante palo les dio a los fariseos con respecto a las tradiciones orales a todas este tipo de enseñanza que hacían la tradición de los ancianos que llamaban, ¿verdad? Que hoy en día quedó toda configurada en el Talmud, o sea,
tanto la Guemará como la primera parte, que es el comentario de los primeros maestros de Israel, la Mishnah se llama, se me escapaba el nombre, pero entonces el Mesías les decía, ¿no? Cuando la tradición de los ancianos, cuando toda esta interpretación que dicen los rabinos contradicen las escrituras, entonces en ese momento no pueden subsistir las dos. Una de las dos tiene la razón y es menester servir a Dios antes que a los hombres. Ustedes no pueden seguir a un ser humano que está dando una interpretación contraria a las escrituras. En ese momento deben descartarlo y seguir a Dios, porque Dios es confiable, Él es la roca sobre la cual está cimentada nuestra fe. Entonces el Mesías llegaba y aclaraba, claro que sí, o sea, si los fariseos tenían razón en aquel momento respecto a la resurrección, Él les decía, está bien. Acuérdense de la otra persona, un judío que llegó y le dijo, maestro, tal cual es el principal de los mandamientos. Y el Mesías le dijo, no, Shema Israel, es lo que estábamos cantando ahorita, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El rabino que le estaba preguntando le dijo, bien has dicho, maestro, y el segundo es similar a este, dice el interlocutor. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos penden toda la ley y los profetas. Y el Mesías le dijo, es cierto, tal, no estás lejos del reino de los cielos. Y esa respuesta es tanto figurativa como literal, porque el Mesías es el representante del reino de los cielos, y además porque él iba en un camino correcto de entender la Torá, la palabra de Dios, y posiblemente después de que escuchara el Evangelio, pues ahí sí veremos en el reino de los cielos, ¿verdad? Pero eso fue lo que el Mesías dijo. Entonces, teniendo esto en cuenta, estamos hoy en el día del conteo número 42. Eso significa que falta solo una semana más, y después de esta semana, el día siguiente es Shavuot o Pentecostés. Ya hemos estudiado un pocotón de aspectos, hoy vamos a ver otro más, para que estemos preparados para esa fiesta tan hermosa, tan bonita, que Dios dejó en las Escrituras, ¿verdad? Entonces, tenemos que vamos en el día 42, eso significa que van 6 semanas, y Dios dice, contarán 7 semanas. ¿Cuántos son 7 semanas en días? 7 por 7, 49 días. El 50º día es Shavuot. O sea, la fiesta no se llama Pentecostés, literalmente se llama Shavuot o semanas. Hoy día la conocemos como Pentecostés porque son 50 días, pero el nombre que Dios le pone es la fiesta de las semanas. En hebreo se dice Shavuot. Al final de los servicios decimos Shavua Tov, o sea, feliz semana o semana feliz. Y en la terminación OT es el plural, semanas, semanas. Pero le pueden decir Pentecostés, solo quiero que tengan en mente que la fiesta se llama así, semanas o Shavuot. Y esta fiesta tenía una cantidad de características muy lindas, pero no nos podemos quedar con las literales. O sea, sí son importantes, claro que sí. La parte de la siega, de la recogida, tenía un componente social de compartir con los hermanos, de antes de compartir agradecerle a Dios por la cosecha, porque la tierra era de Él, porque se cumplieron los años de reposo, porque si seguimos las instrucciones de Dios la tierra va a producir de una manera adecuada. Todo eso es cierto, pero Dios hace siempre una enseñanza más profunda de cosas que nosotros vemos, y esa es la manera de Él de mostrarnos el reino de los cielos. Acuérdense cuando hablaba con Nicodemo, y él le decía, hombre, si yo te hablara de las cosas celestiales no me entenderías, te voy a hablar de las terrenales, y a través de las terrenales te voy a mostrar algo que no es conocido para ti, que te lo voy a revelar. Y entonces uno ve, pero es que esos mandamientos son pequeñitos, pero ya uno entiende por qué Jesús, Yeshua, en Mateo, él decía, hombre, yo no he venido para abrogar la ley o los profetas, yo no he venido para abrogar, sino para enseñar, le traducen cumplir, pero es dar ejemplo, llenar de una manera ejemplar para que ustedes me sigan a mí y sean bendecidos también. Y entonces él dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará ni una jota, ni siquiera jota. Pero bueno, vamos a dejarlo como dice la traducción, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido.
Entonces cuando el Mesías está diciendo eso y dice, y de cierto les digo, que cada uno de los maestros que enseñe estos mandamientos y así haga, será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, tiene un galardón, tiene un premio el obedecer a Dios aún en lo pequeñito. Y no sé si se acuerdan lo que dicen las Escrituras, el mismo Mesías hablando del día de los galardones, si fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Palabras del Mesías, yo hablando de la resurrección y de lo que viene después. Y el que no, pues ya sabemos el resto de la historia. Aunque aquí, en esa parte de Mateo dice, hombre, y los que no enseñen ni hagan así, perdón, los que no hagan así y así mismo enseñen a otros a no hacer, no les quita la salvación, sino que dice, Dios los llamará pequeños en el reino de los cielos, o sea, unos pitufos. No, bueno, bromeando, pero sí, o sea, ahí vemos la importancia de Dios por, hombre, ocúpate en mi palabra. Ella tiene una cantidad de cosas que tú no sabes hasta que te dispongas. Y cuando tú te dispongas a obedecerme a través de esa obediencia, yo te voy a revelar más cosas que van a hacer que tu fe crezca, que van a hacer que yo te bendiga, que van a hacer que otras personas te miren a ti y miren el reflejo de mi amor, de mi sabiduría, de mi inteligencia. Como lo dice Deuteronomio, ¿verdad? Estos son tu sabiduría y tu inteligencia. Cuando las naciones vean, van a decir qué clase de Dios es este, que está cerca de su pueblo. Entonces, hay una cantidad de cosas hermosas que lo que nos hablan es de una unión, un matrimonio, entre Dios y su iglesia, Dios y su pueblo, nosotros, todos los que confiesen a Yeshua, todos los que crean en el Evangelio y estén escritos en el libro de la vida. No podemos quedarnos simplemente con, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. ¡Chao! Y ya, no se puede quedar así, eso es un creyente bebé. Y uno no se puede quedar neófito toda la vida. El apóstol Pablo decía, hombre, ya ustedes están para que coman alimento sólido. Usted no le puede dar leche, es que este es un bebé de 7 años y solo leche. Se desnutre, no recibe los nutrientes necesarios, no recibe la proteína necesaria y le puede dar una enfermedad grave y morirse. Entonces lo mismo pasa con nosotros, si nosotros no nos cimentamos en la palabra de Dios, si no nos disponemos a ver lo que hay, que el Mesías mismo nos mandó, hombre, escudriñen la palabra. No es como dicen los católicos de antes, no, el que lea la Biblia se vuelve loco, hermano, eso mejor no lo lea. Vaya que un cura viejo allá llegue y le diga qué hacer y lo ponga a arrodillarse ante unos ídolos que la palabra dice que no hagan y se come una obleíta así y eso es lo que que no tiene nada que ver con Jesús. Uno dice, no, ¿por qué? Escudriñe las Escrituras, a través de ese escudriñar y de esa búsqueda Dios le va a revelar quién es su Hijo unigénito, por qué lo envió acá, con qué fin y cuál es el plan de Dios para usted como creyente y las obligaciones, deberes y derechos que tenemos, ¿verdad? No es, ¿no? Y tal, y quédese quieto que ya no importa lo que pase, Dios lo va a salvar y tal, y si quiere comportarse como mundano vaya y tal, no pasa nada. Eso no es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo esta fiesta también contiene todo eso que estamos hablando, la unidad de Dios con su pueblo indisoluble, no se puede quebrar. Es lo que decía el Mesías, mi padre me dio unas ovejas y nadie me las arrebata de mi mano. Nadie. No es eso y que no, que es que el diablo y tal y le tengo miedo porque cuidado me atravieso el diablo porque me va a matar. No. O anda, no, es que yo soy tan malo que aunque Dios me salve me le vuelvo a escapar, me vuelvo a perder porque es que yo soy así. Hombre, estamos hablando de Dios, el Todopoderoso, el que puede deshacer un corazón de piedra, volverlo en carne y no solamente hacerlo sensible a su palabra, sino que después de que haga ese proceso puede poner el sello de la palabra de Dios en la mente y en el corazón, ¿verdad? O sea, Él es el único, el experto, porque Él es el creador. Entonces, vamos a leer Jeremías 31, famoso texto también, pero vamos a leerlo en detenimiento para ya empezar en el tema como tal de la fiesta de Shavuot o la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés, si bien la quiere llamar así. Entonces Jeremías 31, está hablando este profeta
de una visión a futuro, de una promesa que Dios dio. Y Él nos está contando a nosotros los creyentes, porque ellos administraban estas cosas del Mesías para nosotros. Ellos sabían que no las iban a ver todavía, aunque las vieran en visión. Nosotros las íbamos a experimentar en realidad y las íbamos a ver cumplidas, y ellos después en la resurrección nos van a ver a nosotros también. Dice el profeta: vienen días, dice Adonai, en los cuales haré un nuevo pacto. Ahí es Brit Hadashah, es lo que dice en hebreo. Y Brit Hadashah, Brit es pacto, Hadashah, siempre lo estoy diciendo, acuérdense, es como cuando hay Rosh Hodesh, ¿se acuerda? Rosh Hodesh es cabeza de mes, que es cuando la luna, en el ciclo lunar usted sabe cuarto creciente y cuarto menguante, cuarto creciente y cuarto menguante. Entonces cuando la luna se vuelve más chiquitica, que se acabó y desapareció, Dios la renueva, es lo que dice Hadash o Rosh Hodesh, es renovación de la luna otra vez, que eso es lo que te da el ciclo de los meses. Entonces cuando dice Brit Hadashah, la idea no es nuevo pacto, aunque sí tiene novedades, no se va a decir que no. Tiene elementos nuevos programados por Dios para ese futuro profético que estaba viendo aquí el profeta, pero habla de que está renovando los mismos elementos. O sea, no es que diga Dios, hombre, lo viejo se acabó, no sirve para nada, borrón y cuenta nueva. Esa no es la idea de esa palabra. Entonces, pacto renovado es la renovación con la misma persona. ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios dice renueven el entendimiento? Es como que no, ese entendimiento está dañado, vamos a restaurarlo a plenitud. Esa es la idea. Entonces el pacto no es ni siquiera las leyes, el pacto es el convenio o el vínculo que hay entre Dios y su pueblo, que siempre se va a ver desgastado no por Dios, sino por nuestra propia culpa. Entonces, como nosotros somos los insuficientes, Dios es el que da la suficiencia para restaurar ese vínculo de una manera perpetua e indisoluble, y eso es lo que está diciendo aquí. Entonces dice, vienen días, dice Adonai, en los cuales haré una renovación del pacto. Ojo, ¿con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahí no está hablando de denominaciones. Ahora tampoco es exclusivo del pueblo de Israel como tal, porque es que Dios hace algo también precioso, y es que Él deja esas promesas así como las dice y como las está leyendo ahí. Eso es palabra de Dios, Israel y Judá. Pero resulta que Dios termina metiendo al mundo dentro de Israel de una manera que estaba ya predicha, y usted lo puede ver fácilmente, porque de cuántos hizo el linaje de toda la tierra, dice en Romanos y en Hechos de los Apóstoles, de un solo linaje hizo a todas las. Y eso lo repitió, listo, Adán y Eva, vino el diluvio, reset, y después de Noé sacó de una sola persona todas. Y después, ¿qué hizo? Las promesas las dejó así, pero entonces después fue metiendo gente de afuera en el pueblo de Israel, y llega un momento histórico en que aún hasta los biólogos o no sé qué tipo, los genetistas, alguna de esas ramas de la ciencia puede corroborar que hoy en día no hay raza pura exclusiva de alguno. Nada más con que se haya colado uno de cualquier raza por allá, con una familia de uno ya tiene, y más nosotros los latinos, que aquí es una mezcla de la mezcla de la mezcla, pero igual en todo el resto de la tierra también hay una mezcla en la cual Dios prometió expandir y tirar eso como una red. Entonces cuando Dios hace el llamado a restaurar ese nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, es literal, pero literal es también que todos los gentiles somos coherederos, que eso es lo que dice el apóstol Pablo después, como apóstol a los gentiles. Él dice, hay un misterio que no se ha revelado. ¿Y ese misterio cuál es? Que los gentiles son igualitos a los judíos. ¿En qué sentido? De que son descendientes ya de las tribus de Israel. Y entonces están metidos ahí, aunque no lo sepan y aunque no les guste esto. Todos los cristianos que usted conoce son Israel también. Y los que están en la calle también son Israel incrédulos, igualito que judíos incrédulos. Y hay judíos creyentes y hay gentiles creyentes en Jesús. Ya, esa es toda la supuesta problemática. Pero el pacto es el mismo, es eterno y Dios lo sostiene. No hay un Dios desecha a Israel y entonces ahora vamos a probar suerte con la iglesia a ver qué pasa. No. ¿Por qué? Si fuera así, entonces no hay garantías. Porque dice, Dios se aburre rápido. Cuidado,
Y como Israel es pecador, ¿ustedes creen que la iglesia no? La iglesia tiene pecado. Si no vea las cartas del apóstol Pablo cuando le dice, oiga, tal, compórtense bien, arrepiéntanse, esto no es de creyentes, hagan así, asado, apliquen disciplina para mantener la pureza de la congregación y mirémonos a nosotros mismos. ¿Quién dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso? Dice el apóstol Juan. Entonces ese punto está facilito allí. Pero bueno, vuelvo y leo, ya tienen ese entendimiento. Vienen días, dice Adonai, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Esto ya suena a matrimonio. ¿Se acuerdan cuando dice, no, vengo a pedir la mano de su hija? Eso, aunque no parezca, está hablando de una petición de matrimonio. Entonces dice que Dios hizo un pacto con Israel de esa manera, pero cuando lo va a renovar, este sí es un cambio notorio. Dice, no va a ser similar al anterior cuando yo los tomé para casarme con ellos, es lo que está diciendo. Porque ellos invalidaron mi pacto. O sea, Dios no es el que invalida el pacto nunca. Dios es perfecto. Dios no falla. Y eso lo dice el nuevo pacto también. Aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Esa es la gran diferencia. Entonces dice, este pacto lo voy a mejorar en ese sentido. O sea, esto va a ser la restauración o la renovación de ese pacto. Y mire lo que dice, que no era mentira que cuando decían que le tomó la mano, era como para casarse. Dios se identifica y dice, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Está diciendo que Él hizo la propuesta matrimonial, pero ¿qué pasó? Israel, igualito a nosotros, pecó. Como decir, no, se van a casar, pero no, es que con la que te vas a casar está ya acostándose con otro. Eso fue lo que pasó cuando hicieron la idolatría esa del becerro de oro, ¿se acuerdan? Eso es el equivalente, por eso es que Dios equipara la idolatría con el adulterio. Ya. Entonces, dice, aunque yo fui para ellos un marido, dice el Señor, ellos invalidaron mi pacto, no yo. A pesar de eso, yo voy a hacer algo para restaurar ese vínculo que se quebró desde el principio. Entonces dice el 33, pero este es el pacto o el convenio o el vínculo que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. ¿Qué dice? Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Una unión indisoluble, pero con una condición que Dios es el que la pone. Usted no puede hacer nada. Si usted aceptó y dijo, acepto, me voy a casar contigo, Dios dice, yo te voy a poner esto aquí y esto acá. Y así es la cuestión. No vas a decir, no, que yo voy a hacer como a veces sí, a veces no, pero esa condición no. Eso es con otra, conmigo no. Eso no es lo que dice las Escrituras. Dios dice, pondré mi ley en tu mente y en tu corazón las escribiré. Tú no puedes despreciar ni desechar la ley que Dios está entregando como vínculo en el pacto, ¿verdad? Entonces mire lo que dice el 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Adonai. Mire esto tan hermoso, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, ese es Shavuot, Pentecostés. Vienen días, ya vinieron esos días. Ya llevamos 2020 y pico de años que eso pasó. Y desde ese momento sigue abierta esa promesa y sigue renovándose ese pacto con individuos. Aunque se inició con una nación, porque Dios agarró Israel, tal como lo había dicho aquí, haré un pacto, renovaré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Con quién empezó primero? Con la casa de Judá. Los judíos. Judíos que hablan mal a veces, pero es que los judíos tal cosa rechazaron a Cristo. ¿Quiénes fueron los primeros creyentes en ese primer Pentecostés? Ahora vamos a ver. Se convirtieron 3.000 al principio, judíos, todos. Después de esos 3.000 se iban añadiendo más a la multitud, iba creciendo de judíos. Y después dijo Dios, listo, ahora les toca salir, vayan a buscar a los gentiles. Ese es Israel, la casa de Israel que faltaba conforme a la promesa.
Y al día de hoy usted ve un poco de congregaciones que están alabando a un Mesías judío de por allá del otro lado del mundo. Y tenemos un libro escrito por judíos en su mayoría, que todos los sirvieron y los siguieron a él. Y uno dice, oye, pero ¿por qué? Y tal. O sea, la perspectiva de los ateos es chistosa. Porque ellos ven esto y ellos dicen, hombre, pero eso es una cosa que escribieron unos indígenas de por allá. Y entonces por acá ustedes qué hacen sirviendo y siguiendo eso si eso no es de aquí. Entonces la respuesta está en la promesa que Dios hizo de alcanzar a las naciones. O sea, esto es algo que para los incrédulos es extraño. O sea, esta fe que era de allá, del otro lado del mundo, ha trascendido y ha llegado no solo aquí. Usted va a China y allá están metiendo los presos por creer en la palabra de Dios. Vaya a las naciones donde hay bastante presencia del Islam radical y les cortan las cabezas a un poco de gente que creyó, tiraron unas Biblias así en paracaídas, llegaron y se convirtieron un pocotón. Y hay creyentes escondidos ahí que todavía están, que salen, que Dios los va a llamar pronto. Entonces, o sea, esto es obra del Espíritu Santo sin duda, ¿verdad? Y así es que esta fiesta tiene un contenido más profundo. Ahora, ¿por qué? Porque eso está conectado con el obrar del Mesías, del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver más. Vayan a buscar Joel 2, 28 al 29, que es otro profeta que nos está hablando de esos mismos días que venían, que han llegado, y que aunque ya llegaron, nosotros estamos en la obligación de celebrar esto, porque es un gozo ver cómo Dios ha empezado a cumplir sus promesas finales. Dice Joel 2, 28 al 29. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, y profetizarán sus hijos y sus hijas, sus ancianos soñarán sueños, y sus jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Todo esto es promesa de Dios cumplida al día de hoy. ¿Cuántos conocen personas que han recibido el Espíritu Santo y han tenido sueños que se han cumplido? Han tenido profecías que le han dicho por palabra de Dios a personas y se cumplen. O sea, aquí no negamos el accionar del Espíritu Santo. Lo que sí hacemos es ser muy cuidadosos con lo que dice la palabra de Dios y probando los espíritus, como dice las Escrituras, ¿verdad? Porque no todo viene del Señor. Y eso es fácil, en las Escrituras te dice, si un espíritu o algo que venga de supuestamente de Dios no confiesa que el Mesías vino en carne, ese es del anticristo, deséchalo, no le hagas caso. O sea, hay manifestaciones que buscan suplantar el poder de Dios para desviar a las personas. Entonces con eso hay que tener cuidado, porque las Escrituras nos lo dicen también. Ahora vamos a Levítico 23, del 15 al 16, donde nos enseña también que era un mandamiento desde el inicio, desde antes que se cumpliera. O sea, esto es desde que Dios sacó al pueblo de Egipto, lo paseó por el desierto, lo sustentó, le dio el maná, le puso el techo con la nube para que no le diera el sol, en la noche le ponía columna de fuego para que no se congelaran, y daba alimento, les daba las codornices, todo eso. Dios les entrega las tablas de la ley en la misma fecha en la que él iba a cumplir eso de pondré mi ley en sus mentes y en sus corazones los escribiré. ¿Qué quería decir Dios? Las palabras mías son importantes. Inicialmente se las voy a dar aquí de manera formal para el matrimonio en unas tablas, pero quiero que ustedes las interioricen, mediten en ellas, sientan o filtren sus sentimientos basados en la palabra de Dios y vivan lo que yo estoy viviendo. Ese es el vínculo que Dios quiere. Nosotros no podemos estar pensando en las cosas de Satanás y del mundo y de la carne estando con Dios. Eso es como, imagínese usted en una relación sentimental, ¿no? Que usted está con su novio y ¿en quién piensas? En mi antiguo novio. Lo que pasa es que es ridículo, ¿verdad? Entonces vete con él. ¿Qué haces conmigo? O no, es que mi antigua pareja me hacía reír porque tal cosa. O sea, eso no es lo que quiere Dios, y por eso es que Él demanda no solamente la parte externa de la relación, sino que Él dice, hombre, conóceme a través de que de su palabra
y después a través de su espíritu experimenta lo mismo y vas a ver, hombre, te vas a deleitar en el Señor. Pero si tú te quedas así pensando en otras cosas, o sea, nunca vas a tener una relación sincera y verdadera con Él. Ahora, Levítico 23:15, ¿qué dice? Contarás 7 semanas, lo que les estaba contando, van 6 al día de hoy, cumplidas desde el día siguiente al Shabbat, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, hasta el día siguiente al séptimo Shabbat, contarán 50 días. Entonces ofrecerán el nuevo grano al Señor. Ya les habíamos dicho en otras enseñanzas que el Mesías es la primicia y nosotros somos el resto de esa misma cosecha. Entonces, como Él fue aprobado, como la gavilla mecida, nosotros somos aceptados por Dios, de manera que Él va a enviar a sus ángeles a recogernos, como si fueran segadores, como en la parábola esa del trigo y la cizaña, y recogerán el trigo y lo meterán en el granero. O sea, nos van a recoger los ángeles y nos dice, venga, vámonos para el reino de los cielos, vamos a la Jerusalén celestial, ya abajo, y nos llevan a todos allá en brazos. Y a los otros, dice, y agarrará la cizaña y la echará en el fuego. Entonces, eso contiene esta fiesta también. Ahora miremos 1 Corintios 15, del 20 al 23, para recordar, porque esto lo hemos visto un poco de veces, pero aquí nos habla del Mesías como esa primicia, esa gavilla mecida, y ya nos dice, hombre, estamos hablando de resurrección, así, porque o sea, la resurrección estaba implícita en la Torá, o sea, en el Pentateuco, 5 primeros libros de la ley, estaba más elaborada en los profetas. Si usted quería ver resurrección, entonces iba a Ezequiel, Valle de los Huesos Secos, fácil. Y entonces los huesos se juntaron y los cubría el tendón, la piel, la carne y la piel, y después quedaron así como cuerpos muertos y sopló Dios el aliento de vida y vivieron esos huesos. Ahí estaba la resurrección y también lo vemos en el accionar del Mesías, en todas las personas que resucitó, y algunos profetas también resucitaron muertos. Pero aquí ya nos identifica primicias o el Homer con la resurrección del Mesías, que no es una resurrección cualquiera, sino que es el proceso inverso que ocurrió en el jardín del Edén. Recuerda, cuando Adán y Eva fueron creados, ellos estaban en comunión directa con Dios, estaban allá en una manera inmortal, vamos a decirlo así. Obviamente, de todas maneras, dependían de Dios, así como los ángeles del cielo, pero no morían, no enfermaban, no tenían dolor, ¿verdad? Y llegó la serpiente y le dijo, oiga, con que Dios te dijo que no comas de ningún árbol. No, no, no. Y se pone a explicarle al diablo, o sea, para que se pierde el tiempo ahí. Es solo de este árbol. Ah, pero míralo, qué bonito, que pruébalo. Dios es mentiroso. No vas a morir, no te va a pasar nada, serás como Dios, conocerás el bien y el mal. Eso tiene sus beneficios. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú, ¡chan! Mordió. Esposo, mira qué chévere. No quiero. Bueno, está bien, comió. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, cambio de naturaleza. Por un hombre entró la muerte en el resto de los seres humanos. Entonces la resurrección del Mesías no es solo una resurrección para un cuerpo mortal que va a morir nuevamente, como los anteriores. La resurrección del Mesías, como les decía, es un proceso inverso en el cual Él pasa de un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal, pero no porque Él lo necesitara, porque Él es el eterno, Él es Dios con nosotros, Él es el Dios hecho hombre, Emmanuel, sino que a nombre de la humanidad que estaba imposibilitada para hacer ese regreso, Él lo hace y le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, el que quiere llegar al Padre tiene que hacerlo a través de mí como yo. Y yo soy el primero en hacer este paso de mortalidad a inmortalidad, que lo narra el apóstol Pablo en Corintios, ¿verdad? Y ahí sí diremos, ¿dónde está muerte tu aguijón? O sea, el Mesías lo dice de primero a nombre de la humanidad. Él siempre ha sido inmortal. Él tiene poder para poner su vida y para volverla a quitar. O sea, no es que Él, entonces ahí fue cuando se volvió nada. Ya Él era, siempre es. Él es, el que era, el que ha de venir, el que estuvo muerto pero vive por los siglos. Esos títulos son del Mesías, de Yeshua. Solo que antes era el que es, el que era y el que ha de venir.
y después le insertó ese título cuando gustó la muerte para salvarnos a nosotros. Pero bueno, entonces ese es el primer fruto de esa resurrección especial, vamos a decirlo así. Entonces, 1 Corintios 15, 20 dice así: pero ahora el Mesías ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. ¿Cómo así que primicia de los que murieron? Ya les dije, paso de muerte a inmortalidad. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, ya lo dijimos, también por un hombre la resurrección de los muertos. Cuando está hablando de resurrección es en el contexto que les dije de pasar de cuerpo mortal o de muerte física literal a una vida incorruptible, que es como la de los ángeles del cielo que no cayeron y como la de Adán y Eva antes de pecar. Pero hasta allí no se quedan las bondades de Dios. Ya vamos a ver. Te dice, así como en Adán todos mueren, por culpa de Adán todos nosotros morimos, también en el Mesías todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Aquí está el orden, que es lo mismo que la fiesta. El Mesías, las primicias, él es el primerito. Luego los que son del Mesías, los que están escritos en el libro de la vida, los que están sellados con la ley del Señor en la mente y en el corazón, conforme a esa renovación del pacto. ¿Cuándo? En su venida. Como aquí está escribiendo, porque hay algunos vivos que, lo que pasa es que ya el Mesías vino, sí vino por primera vez. Pero esto que está escribiendo el apóstol Pablo es posterior a muerte, resurrección y subida al cielo. De manera que el apóstol Pablo está refiriéndose a la segunda venida del Mesías. Cuando Él venga por segunda vez, es que va a ocurrir la resurrección de la cual estoy hablando, que es pasar de mortalidad a inmortalidad. Eso escribe también 1 Corintios más adelante. Ahora no lo vamos a ver. Pero lo importante es luego los que son del Mesías. Eso tiene que ver con esta fiesta también de Shavuot o Pentecostés. Ahora busque Romanos 11 del 16, solamente el 16. Para que vea, este es por lo cual se dice en la fiesta que esa gavilla se la llevarían al sacerdote, él la mecería para que fuéramos aceptos. Entonces, si somos del Mesías, si estamos en un vínculo inseparable con Él, estamos conectados y recibiendo de Él como la rica savia que Él nos da, porque Él es la raíz. Entonces, aquí también lo dicen de otra forma. Romanos 11:16, si las primicias son santas, ¿qué dice? También lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. El Mesías lo explicó también. Separados de mí nada pueden hacer. El que está junto a mí lleva mucho fruto porque Él lo sustenta. No busque, no pierda el tiempo ideándose cosas alternas para recibir bendiciones. Que haga una brujería acá, que contrate a un rabino acá para que le haga unos conjuros por allá, que vaya y haga esto, eso no sirve. No, que es que vamos a mover una cuerda aquí en la tierra para mover y hacer que se caiga un mango celestial que es como una bendición. Eso es una relación impersonal y eso es, mejor dicho, usted cree que puede hacerse el vivo contra Dios, está bien equivocado yo. Terrible caer en manos del Dios vivo, dice la Escritura, a Dios no se le escapa nada. Eso no es que Él dejó un mecanismo allí y si aprendes estas cosas a manipularlas, eso es nigromancia. Y eso lo hacían casi todos los paganos, ¿no? Es que si yo agarro las tripas de no sé qué y las cuelo ahí y echo sangre y tiro dados, entonces las estrellas me hablan y tal. Demonio que está ahí, y le sopla y mira, así se movió el dado y tal. Pues. Las escrituras nos previenen de esas cosas porque incluso si sirvieran, porque a veces puede pasar que haya un espíritu maligno o algo haciendo cosas que está haciéndolo, reforzándolo en la rebelión para que usted se haga acreedor del juicio eterno de Dios y no escuche el Evangelio. Pero menos mal que el Señor tiene toda potestad y echa fuera todas esas entidades porque tiene dominio sobre ellas. Entonces, esta fiesta, siempre hemos dicho, tiene varios nombres por el contenido y es verdad, tiene una cantidad de temáticas. Por ejemplo, le dicen la fiesta de las semanas, por lo que ya indicamos, contaría 7 semanas.
y después de esas 7 semanas viene Pentecostés. En hebreo le dicen Hag HaShavuot. Hag es fiesta y HaShavuot de la semana. Los rabinos hacían un juego de a veces intercambiar consonantes para que sonara diferente, pero en algunos casos era bonito porque es como una memotecnia. Entonces por lo menos ellos tienen otra, que en vez de decir Hag HaShavuot, decían que era Hag HaShavuot. O sea, cambiaban la vocalización allí y significa la fiesta de los juramentos. Y eso en verdad ocurrió cuando Dios entregó las tablas de la ley. Vayan buscando Éxodo 19, del 5 al 8, mientras les voy explicando que era un juramento como dentro de los votos matrimoniales, como cuando usted ve en los matrimonios, jura cuidarla en la muerte, en la enfermedad, no, en la muerte, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, sí, juro, algo así. Entonces aquí en Éxodo 19, del 5 al 8, miren lo que dice. Ahora pues, está hablando Dios, si das oído a mi voz y guardas mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces regresó Moisés, llamó a los ancianos del pueblo, expuso en su presencia todas estas palabras del Señor, las cuales había mandado. Todo el pueblo respondió a una diciendo, haremos todo lo que Adonai ha dicho. Eso es la recitación del convenio y ellos dijeron aceptamos. De eso es lo que se trata y por eso también se le llama así. Hay otro nombre, me gusta a mí bastante, Seman Matan Torateinu, o sea, la época de la entrega de la Torá, ¿verdad? Y la Torá o la ley, yo sé que ha recibido como connotaciones negativas cuando uno dice ley, bueno, por lo menos en nuestro entorno, ley solamente se refiere a lo legislativo y judicial, a lo que castiga, a lo fuerte, pero en las escrituras Torá no es así. O sea, si bien Torá contiene leyes, no solamente son leyes y juicios, contiene estatutos, contiene decretos, contiene poesías, contiene consejos, contiene una cantidad de cosas. De manera que Torá se debe entender de una manera más bonita como todo lo que sale de la boca de Dios. Son bendiciones, hay veces que también son correcciones, porque la Biblia te dice que el Señor a todo el que recibe por hijo lo azota, ¿verdad? Y dígame usted si tiene hijos, si no los corrige, y uno los corrige no porque los aborrezca. De hecho, si usted no corrige a un niño es probable que usted no lo ame, que no le importe el futuro que vaya a tener. Y entonces por eso lo dejan a veces así, y usted vaya y vea esos adultos que crecen de esa manera sin corrección. Eso es lo mismo que dice el Evangelio con el carácter de los hombres de los últimos días, amadores de sí mismos, hacen lo que les dé las ganas, ellos son los reyes y soberanos sobre usted, y casi que le terminan pegando a los papás más adelante, que bastantes ejemplos se ven de eso en YouTube, horrible, le quitan el celular y los pelados salen a cachetear a los papás, a patear a los abuelos, los quieren coger, no sé qué, vaya, eso no se veía en los tiempos de nosotros, mejor dicho, nada más era una alzada de ceja y una miércoles me van a pegar. Pero, o sea, uno terminó, gracias al Señor y a la educación de nuestros padres, bien. Pero lo que viene de aquí en adelante, hermanos, o sea, es como las Escrituras dicen. Pero bueno, la Torá de manera... ya sabemos que contiene poesías, que contiene consejos, que contiene bendiciones, o sea, no se limite a verla como algo malo. Yo sé que en algunos ámbitos de algunos hermanos, no, la ley, ¡ay!, quieren hasta escupir, o sea, como si eso fuera feo y tal, es Moisés y tal, nos aburrió con ese poco de mandamiento, pero resulta que es palabra del Señor. Y cuando Dios la entrega como un convenio de amor, que es lo que estábamos diciendo. Yo quiero que ese vínculo se mantenga, que estemos bien. Entonces dice Hechos 7:38, y aquí está hablando el apóstol Pedro, ojo. Y mire cómo dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí, Hechos 7:38,
y con nuestros padres, y que recibió ¿qué? ¿Quién me dice? Palabras de vida. Dios no es Dios de muertos. Cuando la ley está hablando, es para vivificar, para guiarte al Mesías, que es la fuente de vida. La ley, la Torá, todo esto es un reflejo del Mesías. Él es el que la produjo. Eso no salió porque Moisés, escríbete ahí algo para ver qué sale y vamos a hablarle al pueblo de Israel de eso. Moisés ni siquiera quería hablar con el pueblo. Yo soy tartamudo y no, me da miedo que no sé qué. Vaya, es que no, yo hice la boca y el oído, vaya. Y habló y terminó siendo utilizado para dar la libertad del Señor al pueblo de Israel y para escribir los 5 primeros libros donde se hablaba del Mesías. Porque Yeshua dijo, hombre, si creyeras en Moisés, en mí también creerías porque Moisés habló de mí. O sea, no es incongruente hacerle caso a lo que dijo Dios a través del profeta Moisés que hacerle caso al Mesías. Ambos están en sintonía. Entonces, dice la Escritura que Moisés recibió palabras de vida para entregarnos a nosotros. O sea, la perspectiva de Dios de las Escrituras y de la Torá, que mal traducimos como ley, es palabras de vida. ¿Ya? Para entregarnos a nosotros. Por eso es que se dice en la época de la entrega de la Torá. Dice el verso 39. Mire qué curioso. Y no es solo los cristianos. Verso 39. Pero nuestros padres no quisieron obedecer. O sea que no somos mejor que Israel. Que los judíos son rebeldes y tal. Así. Vaya y dígale a un hermano, no, pero es que la ley, no. Por ahí salían unos posts, ¿no? Que al diablo le gusta que sigas, que obedezcas la ley de Dios. O sea, como, ¿sabe? Para ellos eso es malo. Y uno como que está como raro ese post, hermano. Pero nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Eso pasa en las iglesias también. Uno le empieza, no, es que aquí, porque las alabanzas, gloria a Dios, qué bonito. Sí, listo. Bueno, vamos a estudiar las escrituras. Empiezan como, es que a mí nada más me gustan esas prédicas motivacionales. Un solo versito es suficiente y el resto, la vida del pastor, cómo brincó, que se enamoró, eso sí me gusta. Y uno empieza a hablar de las escrituras y, no hombre, ya suficiente, ya no tolero 15 minutos. Imagínense, las escrituras. Los apóstoles decían, no enardecía nuestro corazón cuando Él nos abría las escrituras, cuando nos explicaba. Y usted si es del Señor, cuando usted ve la palabra de Dios, uno se queda. Es más, tú vas pasando y alguien está hablando y estás hablando de la Biblia, tal, cuéntame, tal. Y uno, sí, empieza uno a compartir o a aprender. O sea, eso es lo que Dios quiere. Pero lo que quiere Satanás, el mundo, tu carne, es alejarte de la palabra de Dios y de la comunión con tu Padre, del cual procede la vida. Otro nombre para esa fiesta es la fiesta de la cosecha, evidentemente porque tiene un componente agrícola. Es verdad, o sea, uno tampoco puede decir, no, eso no. Y si tuviéramos granja sería chévere hacerlo, ¿verdad? Pero eso es circunstancial y además está también para la tierra de Israel. Y el otro nombre es la fiesta de las primicias o Hag HaBikurim, que es la fiesta donde se marcaba el principio de la época para ofrendar esos primeros frutos de los cuales fue sacado la muestra ya. Entonces está hablando de eso, del Mesías como primer fruto de resurrección y el resto de nosotros como esa primicia que va a ser para el Señor. Y el último nombre también es chévere porque se le dice la conclusión o Aseret, porque termina con el conteo y con el primer bache de festividades del Señor, ¿verdad? Ya cuando termina Shavuot, ya que estaba conectada con Pesaj y con panes sin levadura, ya se finaliza ese primer tramo, aunque está como interconectando allí el primer bache de fiestas, este intermedio, hasta que venga el segundo bache de fiestas, que son la segunda venida del Mesías, que de eso lo veremos después.
Pero busquemos Jeremías, no, ya lo leímos, Jeremías 31. Hay otro nombre que también es muy bonito para esta fiesta y es la fiesta, el día de la congregación. O en hebreo dice Hayom HaKahal. ¿Y saben cómo traducen Kahal? Esa es la iglesia. En griego, Kahal es iglesia. Entonces esa es otra cosa que es bonito enseñar y aprender, porque es que las personas tienen el concepto de que la iglesia nació en Pentecostés, y es verdad, pero ¿en cuál Pentecostés? En el primerito. Esa es la respuesta real, pero como no tienen concepción o concepto de que ya esa fiesta se venía celebrando desde que Dios sacó al pueblo de Egipto, para ellos la iglesia nació hace 2000 y pico de años con ese Pentecostés en el cual los apóstoles reciben el Espíritu Santo y empiezan a predicar. Pero resulta que año tras año anteriormente se venía celebrando esta fiesta. Y la primera vez que se celebró fue cuando la iglesia nació. Lo que pasa es que a muchos no les gusta la idea de que, ¿cómo así que Israel es la iglesia? Pero eso obedece a lo que yo les venía diciendo, que Dios metió al mundo dentro de Israel. Entonces, todos los que crean en el Mesías, de los judíos y de los gentiles, son esa iglesia que nació allá. ¿Por qué? Porque es que Israel tampoco nace por voluntad humana. Si ustedes han visto las enseñanzas del hermano Carlos, acuérdense que empezamos por Abraham. Y Abraham, ¿quién era? Un hombre ya viejo de más de 90 años, y su esposa, que siempre fue estéril. Que ni siquiera cuando él tenía edad para tener hijos los podía tener por la imposibilidad física de ella. Y él ya estaba a punto de morir, como dice las escrituras, de un hombre ya viejo y de una mujer estéril, Dios empieza un pueblo. En Isaac te será llamada descendencia. Isaac va a nacer no de Agar, la esclava, sino de tu esposa Sara. Y empieza y nace Isaac, y Isaac entonces el mismo problema, ¿no? Que no podemos tener hijos. Dios mío, ayúdanos. Le da 2 hijos a la esposa, Jacob y Esaú. Y después Jacob tiene 12 hijos. Y Dios le cambia el nombre. Ya no será Jacob, sino Israel, el que lucha con Dios. Dios lucha al lado tuyo. Eres el príncipe que Dios va a utilizar para bendecir a las naciones. Y después se empieza a desarrollar ese pueblo y las profecías. Entonces, el día de la congregación, busquen Deuteronomio 10:4, por favor. Me avisan cuando lo tengan. Deuteronomio 10. Perdón. Deuteronomio 4:10. 10:4, sí, después 4:10, es que salté la página. Pero tengan ambos ahí, por favor. Entonces dice Deuteronomio 10:4, él escribió en las tablas lo mismo que había escrito antes. Esto es posterior al becerro de oro, que Moisés se pone bravo y se acabó, ya no se puede casar Israel, y revienta las tablas. Y Dios dice, yo no te dije que las rompieras. Te haces unas iguales y escribes, y después las vas y las entregas de nuevo. Eso también es figura de la renovación o restauración de ese vínculo que legítimamente se había roto. O sea, porque tampoco es para decir que Israel no hizo nada. Pero dice, él escribió en las tablas lo mismo que había escrito antes, los 10 mandamientos que Adonai había proclamado en el monte de en medio del fuego. ¿Qué dice ahí? El día de la asamblea. Y me las entregó Adonai. Ahora sí busquen Deuteronomio 4:10, que narra esa parte más a detalle. Pero ese fue el día de la asamblea o el día de la iglesia. Ese fue el día en que nació la congregación. Si no quedan conformes con eso, busquemos Mateo 18:17, donde está hablando el Mesías. Me avisan cuando lo tengan. Vamos a leerlo desde el 15, pues. Está hablando Yeshua, nuestro Mesías. Mateo 18, del 15 en adelante. Dice el Señor,
Ojo, esto es antes de Pentecostés, el de los apóstoles, que está en Hechos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repléndelo estando tú y él solo. Si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a quién. A la iglesia. ¿Cómo? La iglesia era toda la congregación o todo el pueblo, pero en este caso estaba representada por las casas de juicio que se establecían basado en la ley de Dios. Pero es lo mismo porque ya después con el apóstol Pablo también dice, díselo a la congregación o a la iglesia cuando van a expulsar al perverso, y lo hacen a través de los maestros, que ya la persona no se quiso arrepentir y lo sacaban. Pero, o sea, desde aquí aparece esa misma palabra como la iglesia existiendo. Lo que sí es verdad es que cuando se derrama el Espíritu Santo, la iglesia que estaba en construcción fue edificada. O sea, obviamente ocurre una mejora del Señor, pero sigue siendo la misma entidad. Por eso es que dice, voy a renovar el pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, en la cual Dios incluyó al mundo. Siempre ha tenido las puertas abiertas para todo aquel, y eso estaba visible cuando habían personas que se podían hacer prosélitas. Lo que pasa es que ya el Señor abre de una manera más grande y más magnífica cuando ya también riega toda la descendencia de Israel, y que el apóstol Pablo se da cuenta, los gentiles son coherederos. ¿Por qué? Porque son descendientes de ese lado. Pero bueno, volviendo acá a Deuteronomio 4:10, el día de la congregación que habíamos leído, Hayom HaKahal, dice, el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando Adonai me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivan sobre la tierra, y las enseñarás a sus hijos. Se acercasteis, y os pusiste en pie del monte mientras el monte ardía, envuelto en fuego que llegaba hasta el mismo cielo, entre tinieblas, nube y oscuridad. Entonces Adonai habló con ustedes de en medio del fuego, oyeron la voz de sus palabras, pero a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él te anunció su pacto, el cual te mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Adonai en aquel tiempo que les enseñara estatutos y juicios para que los pongan por obra en la tierra en la que van a pasar para tomar posesión de ella. Ahí nuevamente está el vínculo expresado también a través de la obediencia. O sea, hay gracia, hay bendición, pero también hay un llamado a la santidad, porque definitivamente sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, esa santidad no te va a garantizar la salvación, es al revés. La salvación y la gracia de Dios te garantizan y te llevan a ser santos, porque tu Dios es santo, el que habita en tu interior. Ahora sí leamos Hechos 2, del 1 al 18, donde ocurre este Pentecostés en cumplimiento, este Shavuot, teniendo en cuenta todo lo que acabamos de leer, para que se conecten todas estas ideas y no sean algo como que no, aquí ocurrió, cayó el Espíritu Santo y hablaron en lenguas, y las lenguas que uno tiene son como las angelicales que uno ve hoy en día, pero no es así. Acá nos dice otra cosa. Hechos 2:1 en adelante dice, cuando llegó el día de Pentecostés o Shavuot, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Y vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Al oír este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y admirados diciendo, miren, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadonia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto
y las regiones de África más allá de Cirene, romanos y residentes aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. O sea, había entendimiento de lo que les decían. Entonces dice, estaban atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oigan mis palabras, pues estos no están borrachos como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día, es muy temprano. Pero esto es lo dicho por el profeta Joel, lo que leímos ahorita. En los postreros días, dice Adonai, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. O sea, está identificándolo con el cumplimiento de esos dos primeros versículos que leímos. Ahora regresemos a 1 Corintios 15:36 para que veamos cómo Dios hace el empalme siempre de frutos a resurrección y a vida eterna o viceversa, ¿verdad? Porque es que están conectados. Usted no se puede quedar solo con la parte agrícola. No, eso es solo agrícola, por favor. O sea, las escrituras es bien sabido entre los propios maestros de Israel que tenían los niveles de interpretación basados en el estudio, ¿verdad? El Pesad, Remesh, Deraz y Sod, que era lo literal, lo que podías comparar con parábola con algo más, las conclusiones que podías sacar estudiando y conjeturando con el resto de las escrituras, o sea, con el Tanaj, para llegar a una conclusión estudiada de las escrituras, y al final es el sod o revelación que solo daba Dios. Entonces, dice 1 Corintios 15:36, para que veamos la explicación profética de Shavuot y profunda. Necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y cada semilla su propio cuerpo. Ahora está hablando de en virtud de fruto, como si fuera un cuerpo que se siembra como una semilla muerta, y ustedes saben que después esa semilla se parte y sale el brote nuevo que es físico también. Entonces está hablando de un cambio, una transformación corporal. Y en Romanos 11:16 llega y nos dice, si las primicias son santas, o sea, si el Mesías es santo, que sabemos que sí lo es, también lo somos nosotros, que somos la masa restante. Si la raíz es santa, que es el Mesías nuevamente, también lo somos nosotros las ramas. ¿Dónde se identifica a la iglesia o a la congregación con las ramas? En Romanos 11. Hay ramas desgajadas, hay ramas levantadas, hay ramas injertadas contra naturaleza, y el Mesías es esa raíz que nos sustenta. Entonces, vamos a terminar aquí, hermanos, con Isaías 53, 10 al 11, donde vemos que nosotros somos ese fruto del Mesías también, refiriéndose nuevamente a la obra del Mesías, a sus resultados y efectos en nosotros, como lo es la salvación y la resurrección en promesas aseguradas. Isaías 53, 10. Adonai quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuanto haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia y vivirá largos días, y la voluntad de Adonai será en su mano prosperada. Y el 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. O sea que el resultado es, nosotros somos el fruto de la obra del Mesías, gracias a que Él cargó con nuestras impurezas. Entonces ahora nosotros lo que tenemos que hacer es glorificarle viviendo en santidad para agradecerle su obra y para también predicar su evangelio,
para que otras personas reciban esa misma bendición que usted y yo hemos recibido. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Padre y a continuar con nuestro servicio. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por tus palabras de vida, te agradecemos por tu Torá, Señor, porque sabemos que no es una manera de oprimirnos, sino más bien de liberarnos, Señor, del mundo de las tinieblas, de la mentira de Satanás y del engaño de nuestra propia carne. Te agradecemos y te bendecimos por tu Santo Espíritu, Señor, porque no nos has dejado solos, sino que nos guías, nos instruyes y nos enseñas, Padre, para que también sepamos amarte y sepamos manifestar, Señor, todas estas cosas delante de los que piden y demandan señal. Danos, Señor, sabiduría e inteligencia para hablar con denuedo de tu palabra y permite que tu pueblo siga, Señor, creciendo en el amor, Señor, en la santidad, en la justicia y en la misericordia que tú nos has enseñado. Todas estas cosas, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén.